Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Muy buenos días a todas las personas que están con nosotros. Estamos como todos los lunes, un lunes más del arte de ser padres, y hoy con un tema que de verdad que creo que de repente muchos nos sentimos superhéroes, pero no nos damos cuenta cuál es el costo de ser superhéroe, ¿no? Vamos a justo hablar de esto el día de hoy. Queremos saber quién está del otro lado, quién nos está viendo desde las pantallas, desde su casa, desayunando, iniciando la semana. Y bueno, con toda esta, de verdad, que buen ánimo, buen espíritu para iniciar la semana, para aprender, para cambiar, para hacer un reset de las cosas de la vida y empezar a hacer la transformación que es la que queremos, ¿no? Esa metanoia, esa transformación que buscamos en el día a día para poder disfrutar más la vida, disfrutar más los segundos, los minutos que quedan en el día a día y afrontar todos los problemas que vivimos con mejores herramientas. Buen día, Ani, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy buenos días a todos. Iniciando una semana más y con este tema que nos va a simbrar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que para ser exitosos en este mundo actual necesitamos ser personas que de alguna manera podamos resolverlo todo, ¿sí? Que enfrentemos cualquier situación, que de alguna forma veamos cómo resolvemos las cosas que se nos presentan en el día a día, y a veces no nos damos cuenta cuáles son los costos, como dices tú ahorita, ¿no? ¿Cuáles son los costos de enfrentar las situaciones así? Y sin darnos cuenta, nosotros mismos nos vamos metiendo el pie o nos vamos saboteando o vamos dando una imagen al otro en donde dice yo lo puedo con todo. No te preocupes por mí, yo puedo con todo. A ver, justo eso, si tú has sido una de las personas que ha pensado, yo tengo que resolver esto solo, yo debo de poder con todo el mundo depende de mí. Si has sido de estas personas, este programa es para ti. También si has sido de estas personas que buscan salvar a los demás, que buscan ayudar en todo, que no tiene límites, que no puede decir que no, que se siente muy mal. Si tu aliada principal en la vida es la culpa, si es tu motor lo que te lleva, bueno, para todas estas personas este es el programa en el que van a de verdad poner ahí los ladrillos, la base para entender de dónde viene todo esto, por qué sigo haciendo esto, por qué por más que hago y hago y hago, no siento que termino sintiéndome satisfecha conmigo misma, porque siempre sigo queriendo hacer más para los demás y porque siempre sigo sintiéndome mal conmigo misma. Entonces, justo vamos a trabajar en todo eso, pero queremos saber quiénes son las personas que están del otro lado. Entonces, aquí justo tengo aquí el chat para que nos escriban y también nos cuenten eso, nos cuenten en qué puntos de los que hablamos se identifican, porque a veces nosotros estamos dando un poco de teoría, un poco de ejemplos, pero la realidad, Dani, es que los ejemplos del día a día de las personas son los que más impactan, y entonces así podemos hacer este programa también muy dinámico, ¿no? Y entonces vamos a aprender esto, vamos a empezar con este tema de los superhéroes, Dani. Yo creo que, o sea, sin dudarlo, creo que la mayoría de las mujeres, ¿no? Somos superhéroes, ¿no? Tenemos esta visión de que tenemos que hacerlo todo, de que tenemos que hacerlo bien, y eso creo que nos ha traído bastante consecuencias en nuestro día a día. De hecho, en la película de Disney, en la de Encanto, hay una de estos personajes, ¿no? Que es la que lo puede todo, la súper fuerte, la que está sosteniendo incluso a la familia, y pues eso es un gran problema. Fíjate, llega a ser un gran problema y muchas veces no nos vamos dando cuenta de dónde se gesta este rol que empiezas a
a desarrollar desde muy pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez te tocó ver eh, una abuela que se quedó sola, que a ella le tocó enfrentar, sacar a sus hijos adelante y que si no lo hacía ella, pues ¿quién lo hacía? ¿No? Entonces empiezas tú a identificarte con esos personajes de tu historia familiar y muchas veces de ahí se repite. Por otro lado, pudiera ser una situación que te tocó vivir porque tal vez tu papá no estuvo contigo porque salía a trabajar fuera de la ciudad y se quedaban tu mamá y tú solos junto con tus hermanos. Entonces, si tú fuiste la mayor, pues a ti te tocaba apoyar a tu mamá. Y entonces tenías que enfrentar esas situaciones junto con ella y ser la fuerte, ¿no? Entonces tratabas de apoyar, de ayudar, de resolver. ¿Y no te diste cuenta cómo te fuiste metiendo y cómo fuiste creando esos lazos muy profundos desde muy chico, ¿no? Y dejas de vivir esa etapa de niño y dejas de tener ese rol de hijo, porque entonces ya tomas otro rol, Y ¿no? Incluso fíjate, con tus hermanos ya no te relacionas como la hermana, sino te relacionas como la mamá de ellos, ¿no? exactamente, y justo a mí me gustaría empezar con unas preguntas, ya nos están saludando, muchas gracias Carmen Romero desde aquí de Guadalajara, Vivi Lazo, Mabel desde Kansas, muchas gracias por escucharnos. Definitivamente yo creo que todas las personas, por ejemplo, que tienen que emigrar a otro país, tienen que ser superhéroes muchas veces como para poder con estos retos tan difíciles que enfrentan esto. Pero a mí me gustaría empezar con una pregunta, se las hago y quiero sus respuestas aquí en el chat. Creo que vas a encontrar muchas respuestas cuando te hagas esta pregunta. ¿Quién soy yo para el otro? Esa es la pregunta. ¿Quién era yo o quién soy yo para mi mamá? ¿Quién soy yo para mi papá? O sea, estas dos preguntas pareciera algo sencillo, ¿no? Pero pareciera que se abre la caja de Pandora. Porque cuando me detengo de verdad a darme cuenta quién soy yo para, he tenido un trabajo muy profundo justo en la semana estaba trabajando con un chico y él me decía que antes de él, su mamá había perdido un bebé, ya había nacido su hermanito y se murió, ¿no? Y después pasaron unos años en lo que la mamá pudo volver a embarazarse y eso. Y entonces justo trabajábamos esto de quién soy yo para ella y para mis abuelos, quién soy yo, ¿no? Y entonces hablábamos como, pues, ¿quién soy yo? Soy la esperanza. Soy la esperanza, soy el milagro, imagínate todo lo que soy. Y entonces nos empezamos a darnos cuenta, pues, toda la expectativa que se simbraba sobre este hijo. ¿De quién era? Todo lo que tenía que ser. Ajá, y cómo entonces es que tú tienes un ángel, es que tú eres una persona muy importante, tú veniste a esto, tú. Y entonces él fue, ahora sí que cargando todo esto que era para los demás. Y fíjate, Ani, cómo son los niños que tienen esa alma tan pura, que nunca se preguntan si quieren ese rol o no lo entienden, ¿no? Pero en el día a día los niños lo asumen. Si eso soy para ti, va, yo lo soy, ¿no? No pasa nada. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que ser el mejor, tengo que lograr lo máximo, pues lo hago, ¿no? En otro caso estábamos viendo quién soy yo para mi papá, ¿no? Y pues soy la que lo va a ayudar a trabajar, a ganar dinero. Soy la que lo puede ayudar. Entonces, pues esa soy yo, la que siempre lo va a ayudar, la que me encargo de darle, aunque él no reconozca, ¿no? Y en muchos matrimonios, Ani, cuando nos preguntamos esto, ¿quién soy yo? Pues soy la que hace que sigan juntos. Qué peligroso esto, ¿no? ¿Cuántos matrimonios nos dicen, no, pues yo estoy aquí por ellos, ¿no? Entonces en este ¿quién soy yo? Del hijo soy quien hace que el matrimonio de mis papás siga unido. Si yo no estuviera, ya no estuvieran juntos. Qué impresionante esta pregunta, lo que nos lleva a pensar, ¿verdad? Así que digan sus respuestas de ¿quién soy yo para?
Y de alguna forma, ¿qué vengo cargando? ¿No? Porque, por ejemplo, en esas historias en donde se perdió ese primer hijo y después llega la siguiente o el siguiente, ¿cómo llego y cómo me encuentro el ambiente familiar, ¿no? Porque muchas veces llego con una madre ansiosa, depresiva, angustiada, sobreprotectora porque no quiere que le vuelva a pasar, no quiere perder de nuevo ese bebé. ¿Qué estoy Claro, cargando? Porque muchas veces vengo cargando también ese bebé que se fue, ¿no? Porque hasta el nombre, muchas veces hasta el nombre le vuelven a claro. poner a ese niño, o de alguna forma no existo, porque se quedó algo pendiente y están más pendientes de lo que se fue que de lo que llegó, ¿no? Y no Claro. estoy haciendo un juicio, sino realmente es algo muy difícil, muy complicado que se tiene que trabajar y que muchas veces no se trabaja de una manera seria a través de una terapia. Ajá, porque se requiere mucho apoyo. Claro. Ajá. Estos duelos no bien elaborados, porque como tú dices, a ver, un duelo no es algo sencillo, a veces decimos, ya pasé por el duelo, no, un duelo no es algo sencillo, los mecanismos de negación son tan variados y tan extensos que pasan años en los que no puedo elaborar esos mecanismos, en los que no los puedo ver, en los que no puedo, pero en los que no me siento que voy avanzando, ¿no? Entonces, qué importante es esto, estas expectativas, porque están conformando su identidad, estamos conformando nuestra identidad. Y como a veces podemos incluso decir, vengo de un matriarcado como todo feliz, ¿no? Como orgullosas de venir como estas mujeres con estos temperamentos muy fuertes, pero también no nos damos cuenta el efecto que eso tiene, el costo que eso tiene, ¿no? Porque incluso llega a ver como en las familias estos que para tú pertenecer a la familia tienes que ser de esta manera, o sea, tiene que ser muy importante para ti la belleza, o tienes que ser muy exitosa, o tienes que, o sea, todo lo que tienes que, o sea, todas estas mensajes no verbales que van en el día a día. Recuerdo cómo me dolió el alma de verdad estando en una clase de gimnasia de mi hijo. Estaba una mamá atrás de mí, nada más estaba ella sola con una persona que le ayudaba, ¿no? Como con la chica niñera de la pequeña. Y estaba la pequeña haciendo gimnasia. Y entonces la mamá dice, mira, tiene mucha panza mi hija, pero yo me encargo de que esa panza desaparezca, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Qué doloroso, ¿sabes? Como el desde por qué estás ahí, el desde cómo ves a tu hija, cómo la ves, ¿sabes? Desde qué ojos, desde qué lentes la estás viendo. Entonces, ¿cómo toda esta...? Pero claro, seguramente esa era una mamá super heroína, ¿no? Que ella podía con todo y tenía que tener una hija perfecta, igual que ella era perfecta. Entonces, ¿cómo de verdad esta angustia de la madre Annie y esta sobreprotección? Porque esta exigencia de repente hacia los hijos, de que sean como nosotros queremos que sean, y hablando de padres y madres, también es un no permitirles ser, porque están todas nuestras expectativas, todas nuestras exigencias, toda nuestra angustia, todo hacia ellos, porque nosotros no nos hemos construido una vida, sino todo está hacia ellos, y entonces ellos ya no se permiten ser. Uh-huh. Ya, ¿para qué? Si aquí tengo el esqueleto de todo lo que tengo que hacer, de lo que no tengo que hacer, que ni se me ocurra, que me tiene que gustar, que no me debe de gustar, ¿no? Y esto pasa mucho, por ejemplo, con la música en los adolescentes, ¿no? Como los adolescentes siempre buscan la rebeldía un poquito, es como, que no te guste, voy a buscar la peor para que no te guste, para hacer esta separación de decir, no somos lo mismo. ¿Y qué tengo que hacer para gustarte? Ajá, También, porque uh-huh. eso es lo que pasa exactamente. De repente necesito, por una parte, reaccionar de esa manera con actitudes de rebeldía para de veras marcar esa línea entre tú y yo, porque como que no me quieres soltar, ¿no? Esas mamás también muy presentes, que quieren controlarlo todo, que quieren decidirlo todo, que no dejan que el hijo sea. Entonces, pues ellas mismas sin darse cuenta están promoviendo y provocando esas rebeldías en los hijos, ¿no? Incluso el tema también de la sobreprotección,
es algo que marca de una manera muy importante en la autoestima del hijo, ¿no? De no ayudarle a desarrollar herramientas que lo hagan sentir seguro, porque como queremos resolverle la vida y que no sufra, pues entonces no lo dejamos que él mismo vaya construyendo su camino, sino nos adelantamos a las circunstancias y a veces no nos damos cuenta que esa parte de ser protagonistas de la historia, no permitimos a los hijos construir su propia historia, ¿no? Y vamos, o sea, yo lo veo que hay dos lados de por qué, cómo unos niños se convierten, ya empiezan a poner los cimientos en su identidad, en superheroínos, ¿no? Como en estos capaces de hacer todo. Uno es un papá o una mamá infantilizados, ujú, donde necesitan al hijo. Ajá. Creo que esta es la primera parte, o sea, estos papás que no pueden hacerse cargo de ellos mismos, ser los padres de familia, ser la madre como autoridad, y entonces estamos infantilizados, necesitamos pedirle a nuestros hijos su aprobación para las cosas, ¿no? Es como, no puedo con que mi hijo se enoje cuando yo le pongo un límite, no puedo con esto, o sea, no puedo y entonces trato de que no se enoje, lo convenzo de todo, como cuando no podemos hacernos cargo del rol que nos toca de ser padres, entonces los hijos se dan cuenta que los padres los necesitamos. Y entonces ellos empiezan a actuar como si fueran los padres. Yo te ayudo, mamá. ¿Qué hago, no? Dicen, es que hago todo para que mi mamá no se enoje, ¿no? No quiero un conflicto, no quiero que se deprima, no quiero que se entristezca, quiero que ella esté bien, entonces yo voy a hacer todo. O sea, como, esta es una parte, Dani, que veo de cómo los hijos empiezan a cimentar tengo que ayudar a mi mamá. O sea, nuestro vínculo, este amor que tenemos, depende de si yo la ayudo, porque yo la veo vulnerable, ¿no? Y el otro lado de esto es la desatención total, ¿no? Entonces, este temperamento fuerte que dice, pues si no tengo a nadie, este apego evasivo, ¿no? Muy marcado, que dice, pues si no tengo a nadie, yo puedo solo. Yo no necesito a nadie, yo puedo solo, yo lo voy a hacer solo. ¿Por qué? Porque no quiero tocar el dolor de tener que pedir y que no me den. Ajá. No lo soporto. No soporto pedir un abrazo porque qué tal si no me lo dan. Entonces no lo quiero, no lo necesito. Entonces, estas dos formas de vivir, de aprender dentro de la educación, justo van construyendo esta identidad de yo lo puedo todo, de voy a ser un superhéroe. No voy a necesitar a nadie y voy a salvar el mundo yo solo. Pero ¿a qué costa, no? Exactamente, entonces después necesitas tener un espacio para poder relajarte porque sientes una carga tan pesada de que todo lo tienes que estar resolviendo y cómo le das la pauta, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, ¿qué pauta le estamos dando a nuestro esposo en donde le estamos diciendo, no te preocupes, yo lo puedo resolver todo, ¿no? Yo me voy a encargar. Y entonces después nos sentimos solas, nos sentimos frustradas, nos sentimos no apoyadas porque el marido no se ofrece y porque el marido no nos apoya. Y muchas veces esto les ha tocado vivir a algunas mujeres que, como decías al inicio del programa, han tomado la decisión o se han tenido que ir a vivir al extranjero y esa forma de vida allá, pues es muy diferente a la de acá, ¿no? Y entonces son mujeres que sienten una carga muy pesada porque se quedan a cargo de los hijos y al mismo tiempo se quedan a cargo de la familia que dejaron acá, Claro. ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos la están pasando mal, porque tú empiezas a construir, a crecer, a tener una situación económica muy diferente a la que tenías acá, y entonces no puedes disfrutar lo que estás viviendo allá al estarte dando cuenta que tu familia no la está viviendo igual y que tu familia la está pasando difícil acá. Entonces, suele ser muy complejo porque no sabes cómo de alguna manera hacerle ver al otro que tú también necesitas ese apoyo. Ajá, que tú también necesitas esa ayuda, que tú también necesitas tu espacio, ¿no? Pero justo va ahí,
como trenzándose algo muy complejo, Ani. Nos dice Maye Paz desde Monterrey, nos está escuchando, muchas gracias, Maye. También Carmen Romero, que se siente identificada, claro, vamos a ir desenmarañando esta parte. Y Ari Villa, sí, claro que sí, aquí justo abajo en esperar, puedes escribirnos un WhatsApp y Claudia estará contestando y respondiendo, porque claro que hay ayuda en línea para todas las partes del mundo. Fíjate que esto va hoy poniéndose un poquito más complejo, porque ¿qué está atrás? Ya vimos esto, ya vimos de qué tipo de padres pueden venir estos superhéroes, cuáles son los padres de los superhéroes, ¿no? Pero después tenemos que analizar otra parte que es qué hemos vivido. Uno es, como tú lo dices ahorita claramente, la culpa. ¿De dónde viene la culpa? La culpa viene de que si tu padre no puede hacerse cargo del mismo, entonces no puede ser feliz. Entonces, si ellos no pueden estar bien, tú tampoco. Y entonces se va sembrando la culpa de, para pertenecer a esta familia, yo tengo que estar mal. Yo no, o sea, de alguna manera, ¿no? O si me decía una persona que justo ya se daba cuenta que cuando empezó a trabajar, empezó a irle muy bien económicamente y era muy jovencita, ¿no? Y que no podía ella darse sin dar. O sea, para que ella pudiera darse, ella no se sentía merecedora de poder tener esa economía cuando en su familia le había sido a su familia tan difícil. Y ella estando adentro de su familia en el núcleo, entonces ella no podía, se sentía mal por eso. Pero te estoy hablando, Ani, que ella se da cuenta de lo que siente hasta ahorita. Después de muchos años de por qué siempre estoy dando y nunca ni me agradecen, o sea, ¿qué es lo que está pasando atrás de eso, no? Entonces, la culpa es el producto de esta manipulación que como mamás, sobre todo, digo, también hay como papás, pero sobre todo como mamás lo vemos, y que tenemos que ser muy prudentes en el sentido del análisis de decir, ¿estoy manipulando? Porque justo la culpa es el resultado de la manipulación. Entonces, ahí le inserto, ¿no? Ahí inserto esta parte de decir, para que tú estés bien, tienes que estar para mí. Si no está para mí, si me pones límites, si empiezas a ver por tu vida, si empiezas si no te gusta lo mismo que a mí, si no estás de acuerdo conmigo como mamá o como papá, entonces empieza la culpa, siéntete culpable de eso. Y entonces justo atrás de esto, pues están los superhéroes con la capa escondiendo la culpa, ¿no? Y entonces no compro nada, no me puedo comprar nada yo, no me puedo dar tiempo yo, no puedo descansar yo, no puedo hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque los demás me necesitan. ¿Y cuántas veces dicen, es que no me puedo salir del trabajo porque me necesitan? Es que no puedo dejar a mi familia, a mis papás hoy para yo irme con mis amigas porque me necesitan. O es que mis hijos me necesitan, todo el tiempo me necesitan, ¿no? Y que incluso, ¿no? Recuerdo que ahora que partí a dar unas conferencias, que es la primera vez que salgo, y que les digo a mis hijos, pues voy a salir de viaje unos días, se van a quedar con su papá y con sus abuelos y así. Y ellos me dicen, muy bien, ¿no? Y se siente como, ¿qué? Pero espérenme, aquí alguien tenía que sufrir por mí, ¿no? Entonces te das cuenta cómo estamos esperando de repente que el sufrimiento nos hace sentir como que nos quieren, ¿no? Como que nos van a extrañar. Fíjate cómo pasa este miedo irracional de ¿qué tal si me olvidan? ¿Qué tal si ya no me quieren? ¿Qué tal si ya no me necesitan? ¿No? Es como justo estos pensamientos infantiles que salen, ¿no? Que hay que analizarlos bien, porque si no, entonces podemos empezar a gestar esa culpa de, pero no te importa que mamá se vaya, pero ya no va a ver esto, no va a ver lo otro. Entonces, hay que analizar esto, ¿no? ¿Qué tanto hay atrás la culpa? Puedes tú darte, porque en este análisis hay muchos pacientes que dicen, ahí estaba. Lo que busco, y he buscado toda mi vida, es que me den. Y yo no sabía, ¿no? Y es lo que les digo, agarras esta manguera y te la conectas hacia ti mismo, porque yo no sé darme. Yo lo que sé es que doy a todo el mundo para que me dé y después yo sentirme contento. Pero ¿qué pasa cuando doy a todo el mundo? Resulta que no me dan.
resulta que la gente no piensa en mí, que resulta que la gente... Y entonces, ¿qué hago? Yo me siento que tengo que hacer más todavía. Uh-huh. Y cuando por me doy una cuenta parte, que no, uh-huh, sí, uh-huh. Por una parte eso siento que tengo que hacer más, pero por otro lado también llego a desgastarme y a exigir, Uh-huh. ¿no? ¿Por qué? Porque como dices, llega un momento en que uno se siente víctima de la situación, ¿no? Y entonces empiezas a conmiserarte y entonces empiezas a darte cuenta que si no sigues controlando la situación, pues al rato te van a borrar del mapa, ¿no? Como dices tú, en el momento en que planeé el viaje, me preocupé tanto de cómo iba a dejarlos y qué sorpresa, en el momento en que les explico, me dicen, muy bien, mamá, que te vaya bien, Uh-huh, ¿no? uh-huh, Y uh-huh. entonces a veces nos sentimos indispensables y no nos damos cuenta que tomando este papel de superhéroes, también llegamos a lastimar al otro. Y ¿Por que da qué? eso. Ani, esto que dices, que perdón por interrumpirte, ahorita termino, pero las víctimas siempre también son victimarios. Ujú. Exactamente, se juegan esos dos roles, ¿no? Y no te das cuenta cómo lastimas al otro porque empiezas a querer controlar todo y cada vez vas abarcando más terreno, más espacios y no te das cuenta cómo vas borrando el rol del otro, cómo vas dejándolo de lado y muchas veces ni siquiera lo tomas en cuenta, sino tú ya llegas con tu plan puesto diciéndoles a cada miembro de la familia cómo van a hacer las cosas y cómo las van a resolver o cómo las vas a decidir tú porque ya lo planeaste, ya eres una persona tan organizada, eres una persona tan ejecutiva, tan realista, tan exitosa, que todo lo sabes hacer muy bien, y entonces ya tienes organizados a todos, ¿no? Y por eso muchas veces las cosas no te funcionan, o por eso muchas veces yo te digo, a ver, no te quejes, analiza por qué te sientes tan agotado, por qué te sientes tan cansado, estás cargando con muchas cosas que no te corresponden. Exactamente, incluso los vínculos con la comida, los vínculos con las adicciones, tienen que ver con eso, ¿no? O sea, son síntomas que nos están diciendo que algo no está trabajado. Y es que sería esta otra pregunta, ¿con qué cargas? De verdad que a veces no nos damos cuenta que cargamos, bueno, como dicen, hasta con la chancla, ¿no? Cargamos con todo, cargamos con las incapacidades de nuestros padres, cargamos con las incapacidades o situaciones de nuestras parejas, cargamos y cargamos y cargamos, porque pensamos que en esta neurosis obsesiva, ¿no? De creer que podemos controlar todo. Entonces pensamos que si nosotros lo controlamos podemos encontrar la respuesta. Pero no, nada más nos sentimos cada vez más cansados, más resentidos hacia la persona, hacia nuestros padres, hacia nuestras parejas. ¿Por qué? Porque los estamos cargando y no podemos resolverlo. Uh-huh. Entonces, cuando empiezo a dejar de cargar, incluso, Ana, incluso a nuestros hijos. ¿En qué sentido dejar de cargarlos? En el sentido de decir su vida futura, ¿no? O sea, queremos hacer tan bien las cosas, por ejemplo, no, quiero que coma puras frutas y verduras y que no pase de ahí, que no coma lácteos, que esto. O sea, nos obsesionamos de una manera por la perfección que terminamos causándole un trastorno de alimentación a nuestros hijos por nuestra angustia de que ellos no se enfermen en el futuro. Ajá. Entonces, como que a todos, creo que esto es algo social, nos está costando mucho trabajo ver la belleza de la imperfección, ¿no? El wabi sabi de repente de los asiáticos, en el sentido de ver lo importante de la experiencia, de los sabios, de la gente que ha tenido experiencia. ¿Por qué? Porque creen que la gente de cierta edad ya no está obsesionada con el éxito, el dinero, la perfección en muchas ocasiones. Porque hay un límite. Uh-huh. ¿Sabes? El único límite que ve un controlador y donde empieza a cambiar es cuando ve que la vida se está acabando. Uh-huh. Es el límite que no puedes, del que no te escapas. Ajá.
Y entonces en ese momento ahora sí te preguntas qué es lo importante para mí, si realmente esto es importante. Entonces yo creo que esta parte es muy especial, que nos demos cuenta, ok, ¿quiénes somos para el otro? ¿Qué me genera culpa? Ajá. Dos, ¿qué cargo? ¿Qué cargo de los demás? Por ejemplo, las personas sensibles somos muy empáticas. Ajá. Y somos a veces tan empáticas que queremos cargarle al mundo a nosotros. Vemos algo, nos preocupamos por eso y bueno, ya queremos entonces levantar a todos los perros sin casa, ¿no? Sin tener cómo, ni dónde, ni una estructura, ni... O queremos ayudar a todas las personas que hay afuera, o queremos... Pero el problema es que a veces lo hacemos a costa de nosotros mismos. Y es ahí cuando todo se descontrola. Ajá. No lo hacemos de una manera menos impulsiva, ¿no? O sea, entendiendo nuestra empatía, pero poniendo límites a esa empatía para hacerlo de una manera funcional, organizada y que no pase sobre nosotros. ¿Y qué hay atrás de todo eso, no? ¿Qué es lo que estás queriendo demostrarte y demostrarle a todo el mundo? Porque muchas veces es ese sentimiento de, pues más bien resentimiento de no sentirse apoyado, ayudado por el otro, pero yo te digo, a ver, ¿te dejas ayudar? ¿Realmente te dejas ayudar? A ver, analiza, porque muchas veces el otro te está escuchando y te propone algo, pero tú ni siquiera lo escuchas, ¿sí? Tú no lo tomas en cuenta, tú acabas decidiendo lo que tú querías. Es Tú que de tú no alguna quieres que te manera, ayuden. Tú no quieres que te ayuden porque así exactamente. no te quitan ese puesto del superheroíno. Nadie quiere a Robin. No, nadie quiere a Así Robin. es. Así es. Entonces, analiza tus batallas, ¿no? Y darte cuenta qué tanto te dejas ayudar, porque también llega un momento en que la pareja, el esposo se fastidia de estar queriendo ayudarte y que si te hace algo por lo que tú estás necesitando, pues no te gustó como lo hizo, entonces nada más lo estás criticando, no lo debiste de haber hecho así, y entonces también hace que el otro se haga a un lado, ¿no? Porque caemos en actitudes perfeccionistas de que las cosas tienen que ser a nuestra manera, si no, no queda bien. Entonces, eso también destruye mucho las relaciones. Y por otro lado, analizar tu mujer maravilla, ¿qué tanto te das permiso de sentirte vulnerable? Porque de repente traes una armadura que no permite que penetre en nada, ¿no? Entonces analiza si traes la armadura puesta y por qué te la has puesto, ¿sí? ¿De qué te estás protegiendo? Y esto le pasa mucho a los hombres, a los superhéroes hombres. Ajá, justamente. Esta insensibilidad y este no aprender a sentirse vulnerables genera este superhéroe que prefiere el poder, ¿no? Que prefiere lograr tener el poder, la admiración, el éxito y que va insensibilizándose con tal de no caer en esa vulnerabilidad. Porque no le enseñaron que vulnerabilidad, y fíjate que fuerte, es igual a vergüenza. Ajá. Entonces Ujú. nunca se quiere sentir avergonzado este hombre. Ajá. Y entonces prefiere no hablar, prefiere evadir todo esto a sentirse vulnerable. Y entonces para la única manera de conectar entre seres humanos es sentirnos vulnerables. Es cuando realmente conectas. Entonces, pues son hombres que se sienten muy solos, ¿no? O sea, que se sienten sí el invencible, pero solo. Y entonces empiezan a decir, es que solo les interesa el dinero, es que solo me ven como el banco, es que no les importo yo. Otra vez caemos en esta situación víctima-victimario. Eso es lo que nos tenemos que Ujú. dar cuenta. Cada vez que te sientas víctima, hazte cargo de eso. Hazte cargo de eso, ¿no? Que es, no te sientas víctima porque algo está pasando en la conducta que te está llevando a eso. Y lo que tienes que hacer al hacerte cargo es darte cuenta qué es lo que te está llevando a eso. Fíjate, vamos a tomar este último punto acerca de lo mismo, ¿no? De qué nos lleva a configurar esta personalidad de superhéroe, que es tener miedo al deseo. Uh-huh. Entonces, esta exigencia, esta obsesión con la perfección
tiene que ver con no acercarnos al deseo. Tal vez de niños no se nos permitió desear. Todo ella estaba por dado. O había tanta sobreprotección que decían la tierra es cuadrada y ten cuidado porque ahí te puedes caer. Entonces, algo muy importante es eso, entender que muchas veces no queremos desear, preferimos este rol de madre en el que sé que tengo que hacer, que este rol de mujer que es parte de mí, que es acercarme a qué quiero hacer. Entonces, esto hace que que nos enfoquemos en los demás. ¿En qué quieren los demás? ¿Cómo ayudar a los demás? ¿Qué hago por los demás? Porque voltearme a ver yo, preguntarme qué deseo me aterra. Me aterra, porque ¿qué tal si después deseo algo y se viene la culpa? ¿O qué tal si deseo algo y pasa algo malo? ¿O qué tal si...? Y entonces se van construyendo estas neurosis obsesivas que hacen que la culpa y el deseo vayan ahí de la mano, ¿no? Totalmente alineadas, y que estemos viviendo hacia afuera, hacia ayudar, hacia salvar, porque no podemos vivir hacia adentro y darnos cuenta qué éramos nosotros para nuestros padres, qué rol, cómo se construyó nuestra identidad y qué queremos, ¿no? ¿Qué fue de nosotros y qué queremos hacia adelante? Exactamente. Y por otro lado, analiza qué es lo que no te está funcionando y qué necesitas hacer de forma diferente para que tu relación cambie, ¿sí? El poder escuchar al otro, darle su espacio, de alguna manera aceptar que él es diferente y no querer que haga las cosas a tu manera, porque eso es uno de los problemas mayores, ¿no? El que queremos que el otro haga las cosas a nuestra manera, porque nos exigimos tanto a nosotros mismos que también le exigimos de la misma manera al otro, ¿no? Y que si tú escogiste una pareja o un esposo que tiende a ser como niño, como un hijo, como muy noble, como que se deja llevar, como que fue ese hijo que también tuvo una mamá igual, ¿no? Y que te estás relacionando con él como si fuera su mamá, ¿no? Eso no funciona en una relación de pareja, porque nadie quiere tener una mamá en esa relación de pareja como para disfrutarla, sino quiere un adulto con quien compartir la vida y con quien disfrutar juntos, ¿sí? Entonces necesitas soltar, dejar de controlar, construir una relación en donde los dos podamos trabajar en equipo, en donde sintamos ese apoyo. Suéltate, déjate llevar, porque muchas veces ni siquiera te lo permites, ¿no? Y trata de darte ese espacio de poder conocerte a ti misma, ¿no? De poder conocerte a ti mismo y de poder descubrir realmente quién eres, qué quieres y a dónde vas, ¿no? Exacto. Y fíjate que no va a ser un camino fácil. O sea, cuando estamos metidos en medio de ser los superhéroes, ¿a quién le gusta que el superhéroe deje la capa? Entonces vas a dejar la capa, vas a empezar a trabajar con esta parte de decir, ya no me hago cargo de, y a los demás no les va a gustar. Y los demás van a manejar la culpa, la manipulación. Entonces ya no vas a hacerte cargo de esto. Entonces ya no te va a importar. Entonces, Pero tenemos que aprender a que es parte del proceso y tenemos que cruzar por ahí. Y con toda la compasión, con todo el amor, con toda la ternura que podamos tener en este punto, tenemos que decirle al otro, no, ya no voy a cargar esto. No, ya te toca a ti hacerte cargo de ti. A mí hacerme cargo de mí. ¿Qué quiere decir? Si tú estás molesto, yo no me tengo que molestar porque tú estás molesto. A mí me toca hacerme cargo de mis emociones y a ti te toca hacerte cargo de tus emociones. Y esto lo tenemos que hacer con los niños y con los adultos, porque es justamente eso, hacerse cargo de uno y no caer ante la culpa. La culpa de verdad que no sirve, cámbiala, responsabilidad. Responsabilidad, no culpa. Es que, ¿qué tal si se enoja? ¿Qué tal si me dice responsabilidad? ¿Puedo hacer algo por eso? ¿Puedo aprender algo de esto? ¿Puedo? Listo, lo tomo. No tengo que sufrir. No tengo que pasar días, sufrir para poder aprender. No, el ser humano
Es muy consciente y aprende. Ajá. Solo con atención, voluntad y querer aprender, uno puedes aprender algo en un segundo que te cambie la vida. ¡Wow! Claro, eso. Uh-huh. Entonces, este es el punto. Saber que salir de quitarnos la capa del superhéroe no va a ser sencillo. Pero lo que sí es, vas a empezar a sentir que ya no tienes tanta ansiedad. Ajá. Que ya no tienes ganas de comer todo el tiempo, de fumarte un cigarro, de tomar alcohol, de comprar, de estar tanto en las redes sociales, que ya estás haciéndote cargo tú de poder decidir cómo disfrutas la vida. Y conecta con tus miedos, porque ese es otro de los factores que muchas veces no nos permite soltar, ¿sí? Porque queremos tener todo tan controlado que nuestros miedos nos impiden darnos cuenta que estamos de alguna manera bloqueando la posibilidad de que el otro también se desarrolle, de que el otro también construya, de que el otro realmente pueda admirarse de la capacidad que tiene porque no le has permitido ser, ¿sí? Uh-huh. Entonces, suelta esos miedos porque esos miedos son los que al mismo tiempo te generan la ansiedad y trata de analizar en qué tiempo estás viviendo, Uh-huh. que estás queriendo resolver tantas cosas que no te permites ser tú mismo, ¿no? Y que a veces vives en el pasado, vives en el futuro, hacer en el futuro, ¿no? Para después, para cuándo, ajá, o en el pasado, en este victimismo de si hubiera, ¿no? Entonces, no, en el presente, eso es lo que ahorita tenemos y donde vamos a sembrar y qué bonito se siente. Hablaba con un paciente que decía, estaba hablando de que de repente su mamá le dijo, vamos hijo, yo te apoyo en algo, y en eso se detuvo y pensó, a ver si quiero eso o no quiero eso. Uh-huh. Y justo hablábamos de cómo antes del proceso él inmediatamente hubiera sido impulsivo y hubiera dicho, va, me aviento, sin pensar en qué era lo mejor para él, y que en este momento después de ese proceso, y decía cómo a veces inclusive podemos pensar que no se han visto, disculpen por el ruido, que no se han visto muchos cambios, pero al revés, hay cambios que cambian todo, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta de eso, de que cuando nos volteamos a ver a nosotros mismos nos podemos hacer cargo, y ahí está más fácil, ahí eres tú hacerte cargo de ti. No tienes que convencer a nadie más para que las cosas cambien realmente, ¿no? Entonces hay que ir trabajando con esto, Ani. Muchas gracias a Carmen Romero, a Mariana Vega que nos escribe y nos manda un abrazo con todo su cariño. Nosotros también lo mandamos de regreso. Y yo les diría, a ver, el primer paso para quitarte la capa es hablarlo. Uh-huh. Donde quieras. Lo más recomendable es que empieces a construir una red de apoyo. Uh-huh. Seas hombre o mujer, no importa. Construye una red de apoyo donde puedas hablar, donde puedas ponerte vulnerable. Donde dejes de hablar de los demás y empieces a hablar sobre ti. Uh-huh. Si no estás listo todavía para eso, bueno, y algo muy importante, empieza tu proceso psicológico. De verdad, te va a cambiar la vida. Ajá. De verdad estamos integrando esta nueva visión de que esto es un acompañamiento, ¿ja? Es el acompañarte a entender quién eres, por qué haces las cosas, y de verdad que no tiene precio, ajá, porque te cambia la manera de vivir, y los demás lo perciben, y vas cambiando tu entorno sin querer totalmente, ¿no? En cambio, cuando como mamás queremos cambiar a fuerzas a nuestros hijos, no hay manera, ¿no? Identificar los patrones familiares que seguimos repitiendo y darnos cuenta cómo nos estamos relacionando con los demás, porque muchas veces nos podemos relacionar como de alguna manera sintiendo una carga, una deuda o como un aprendizaje. Realmente el relacionarme contigo y el vivir el día a día, me siento realmente libre, disfrutando la vida, o es una carga, porque como no hago las cosas como tú esperas, pues ya no te gustó, ya no te gusté, qué tengo que hacer para gustarte? Y eso es muy pesado, vivir
con una pareja en donde yo tenga que gustarte para sentirme realmente aceptado, valorado, amado por ti. Y eso Sí, es lo que porque está esas... cimentado en los adolescentes, si te fijas. Yo tengo que Ujú. gustarte. ¿Qué tengo que hacer para gustarte? ¿Qué me tengo que operar para gustarte? ¿Qué me tengo que poner para gustarte? ¿No? Desde ahí ya vemos cómo viene todo mal formado. Exactamente, y esa falta de aceptación a la larga construye relaciones de autoestima muy bajas, ¿sí? Porque todo lo mido en tenerte que gustar, ¿sí? Todo lo hago, todo lo decido en función del otro. Y entonces dejo de ser yo mismo y de repente te encuentras con esas personas en donde les preguntas, ¿en dónde quedó esa persona? ¿En dónde la dejaste? ¿Dónde dejaste de ser tú mismo? Ujú. Porque has aceptado, permitido tanto del otro que ya no te conoces tú mismo, ya no sabes realmente qué quieres, qué te gusta, a dónde vas, qué disfrutas, y de veras llegas a encontrarte con personas que ni siquiera saben quiénes son, ¿no? Claro, claro. Y esto lo tenemos que cambiar. Muchas gracias a Connie Gastelum que nos está escribiendo, a Ari, a Carmen, a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Háganlo, quítense la capa, porque de verdad no saben la ligereza con la que uno vive cuando no tiene que salvar al mundo, sino solo tiene que disfrutar la vida, aprender y pues también enseñar, ¿no? Pero enseñar desde el propio aprendizaje y no desde la exigencia, desde el sufrimiento, desde todo lo que esta capa a veces nos hace, pareciera que era una capa de cemento, ¿no? Cuando la traemos encima y no nos la hemos quitado. Pues muchas gracias, Ani, esperemos que esto, de verdad que espero que la próxima semana nos escriban diciéndonos: Mariana, Ani, vi las cosas diferente, me di cuenta de cosas, porque de verdad nosotros solo sembramos la semillita el lunes, pero para que toda la semana uno esté observando, esté consciente, no se duerman, no escuchen un programa y se duerman, o sea, pongan la semilla y pónganla a trabajar y se darán cuenta todos los frutos que van a poder cosechar en la semana. Pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy y nos vemos el próximo lunes en tu programa El Arte de Ser Padres. Gracias a Valora, estamos en Facebook en El Arte de Ser Padres y si necesitas ayuda en cualquier lado, en cualquier parte del mundo, escríbenos. Este es nuestro WhatsApp. En Guadalajara estamos de manera presencial y en otras partes de México y el mundo estamos de manera virtual. Podemos estar cerca de ti. Muchas gracias y hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la